Sin embargo, a nivel global se han dado los mismos factores. El primer elemento importante que hay que tener en el caso de Perú es la crisis política, la desconfianza y la caída de la inversión privada. Ahora, el ministro de Economía anunció una estrategia, una medida para reactivar la economía a través de los créditos suplementarios. Y entre ellos, por ejemplo, se menciona el tema de entrega de bonos para reactivar económicamente al país. 6 bonos incluye el ministro en su proyecto de ley que ya ha sido aprobado, por cierto, en el Congreso. Ojo, ya fue aprobado en el Congreso. Bono, ¿para quiénes? 600 soles para trabajadores del sector público, la 276, 728 y otros más. 600 soles. 709 soles de bono para el personal de salud, 550 soles para elenco nacionales y regionales del sector cultura, 400 soles en bono para el personal de las direcciones distritales de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, 220 soles de bono para profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados de la educación básica, regular y técnica productiva. Y además del bono de arrendamiento de vivienda para emergencia para damnificados con vivienda colapsada o inhabitable en zonas que declaradas en situación de emergencia. Sobre estos y otros mecanismos que el ministro anticipó que se va a desarrollar para reactivar y salir de la recesión que recién reconoce que existe, vamos a conversar en estos momentos con el economista de la Pacífico Business School, Melvin Escudero, a quien le damos la bienvenida. Señor Escudero, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Recesión económica recién reconocida por el gobierno, por el ministro Contreras, y las medidas que está anunciando para que se pueda mejorar el país en esa materia, ¿son convincentes, contundentes, medibles a corto, mediano y largo plazo? A ver, es bien importante entender la dinámica económica porque a veces se confunde solo la foto del corto plazo, del último mes, del último trimestre, cuando en realidad los procesos toman varios trimestres y años. Me explico con mucha claridad. Hay 3 factores fundamentales que explican la desaceleración económica en el mundo entero. No solamente es un tema de Perú, esto está pasando en Chile, está pasando en Colombia, está pasando en Brasil, nuestros vecinos más cercanos. Sin embargo, a nivel global se han dado los mismos factores. El primer elemento importante que hay que tener en el caso de Perú es la crisis política, la desconfianza y la caída de la inversión privada. Esto es muy importante porque esto no es solamente los últimos 6 meses, sino que viene ya desde hace más de 3 años de una manera constante y repetitiva. Si la inversión privada se cae, siendo el 70% del motor que impulsa el crecimiento todos los años, es de esperar que se desacelere la economía. Entonces, políticamente, estratégicamente, se puede utilizar la inversión pública como un mecanismo que contrapesa a la inversión privada. Sin embargo, como usted ha mencionado, no es fácil reemplazar a la inversión privada. ¿Por qué? Porque 70, 80%, en cualquier país del mundo, el motor que impulsa el crecimiento es la inversión privada. Exitosa. Entonces el gobierno no tiene esa capacidad de poder reemplazarlo, así le ponga todo el billete que quiera, no lo va a poder reemplazar. El segundo factor importante de la desaceleración es la lucha contra la inflación. La inflación se desató el 2022 a nivel mundial y los bancos centrales subieron las tasas de interés a niveles históricamente altos en países como México, Perú, Chile, Colombia, Brasil, pero también en Estados Unidos, también en Europa. Esto con el objetivo de tumbarse la inflación, que es uno de los peores males que existe en economía. Es como un cáncer que hay que matar. A la inflación, obviamente se le mata, aunque esto parezca paradójico, es parte de la teoría económica, desacelerando la economía. Por eso los bancos centrales suben las tasas de interés y bajan la política monetaria y hacen que la liquidez sea más escasa con el objetivo de frenar la inflación. Y eso es lo que ha pasado en el caso de Perú también. Es decir, parte de esta caída, que estamos viendo ya el PBI cerca de 0, ¿no? Las estadísticas muestran ya técnicamente una recesión en el corto plazo. Sin embargo, cuando uno ve las proyecciones para el 2024, 2025, el Perú va a crecer entre 2 y 3%. Sí. El problema está en el corto plazo. Y hay un problema más serio, que es el fenómeno del Niño que está viniendo, que si nos golpea muy fuerte, en lugar de 0.2 o menos 0.4, vamos a terminar cayendo, esperemos que no sea así,
2%, 3%. Ya, Es un fenómeno externo negativo. sí, El tercer em- elemento que ajá. es importante es que hay que considerar que el gobierno, ¿no? Desde ahorita, desde hace ya varios años, tiene un problema serio en la que es capacidad de ejecución. Usted le puede dar un montón de recursos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, pero no se puede ejecutar de manera rápida, de manera decidida, por falta de capacidades, por falta de técnicos, por falta de equipos que estén ahí en la cancha ejecutando. Entonces ahí hay un tema que es estructural y que se ha tratado de combatir en este gobierno, pero o sea, en 3 meses, 5 meses prácticamente este tema que tiene ya décadas no se puede resolver de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que viene entonces? Desde mi perspectiva va a haber un rebote importante económico, no solo en Perú, en el resto del mundo. Sin embargo, en el corto plazo le corresponde al gobierno política fiscal activa. Este crédito suplementario es parte de un paquete que debería ser utilizado de manera inteligente. Yo estoy de acuerdo con el ministro Contreras y el equipo del MES en que hay que tomar ya medidas ahora con el objeto de revertir esta tendencia negativa. Ya, pero señor Escudero, ¿por qué considerar que esta medida de los créditos suplementarios, de los bonos, otros mecanismos de urgencia que se va a tomar para frenar la recesión o revertir la recesión, sí van a funcionar? Si anteriormente los programas con punche que el propio gobierno, que este propio ministro anunció, no han funcionado y las proyecciones económicas de ese ministro han fracasado. Lo que hay que tener en cuenta es que es parte de un conjunto de medidas que apunten en la dirección correcta. Si funcionan o no funcionan, es responsabilidad del Ministerio de Economía y de este gobierno articular, coordinar, ejecutar y lograr resultados. Pero desde el punto de vista de política, cuando se presentan este tipo de situaciones, tiene que haber política fiscal activa, que quiere decir hay que gastar un poco más de aquello que el gobierno tiene como recursos disponibles. Y por otro lado, también hay que tener una política monetaria amigable. El Banco Central ya ha venido bajando las tasas de interés, seguramente lo va a hacer un poco más en los siguientes trimestres, para proveer liquidez en el sistema financiero y esto genere un poquito más de crédito y colchón. El resultado final es responsabilidad de las autoridades, pero la dirección hacia donde va la política es la correcta. En ese sentido, es sumamente importante que también se reviertan las expectativas de los agentes económicos, sobre todo de los empresarios locales y los inversionistas extranjeros. Eso hay que trabajarlo con el tiempo, porque ¿qué sucede? Cuando entró este gobierno, hubieron muchas protestas, hubieron, digamos, mucho ruido en contra de Perú a nivel mundial. Y eso hay que, de alguna manera, también revertirlo. Y para eso hay una serie de otras medidas que están vinculadas a promover Perú en el mundo. Este año, 2023, Perú ha recibido la presidencia de Alianza del Pacífico y en unas semanas va a recibir la presidencia de APEC. Así es. ¿No? Que es el esfuerzo de integración comercial más grande en el mundo, en la zona de mayor crecimiento del planeta. Entonces, en ese sentido, el gobierno también tiene que hacer los máximos esfuerzos para generar credibilidad. Pero hay un talón de Aquiles, que no solo depende del gobierno, depende de la oposición y depende de la clase política peruana, que pareciera pues que no entiende los intereses de las grandes mayorías, que queremos predictibilidad, confianza, tener seguridad, que genera incertidumbre permanentemente. Pero acuñar un poco ese argumento, perdone que le discrepe en ese sentido, termina siendo una media verdad. Porque es cierto, influye muchísimo la inestabilidad política en el manejo económico, porque los inversores la piensan y repiensan y dicen, a ver, con tanta inestabilidad, mejor guardo mi inversión o voy para otro mercado. Pero también es muy cierto que la presidenta no sabe gestionar el país. Porque, por ejemplo, ¿cuál ha sido el sentido del viaje que hizo para Italia, que hizo para Europa, diciendo que va a reunirse con inversores? Y solamente se sabe que se reunió con un alcalde de Stuttgart, ni siquiera se reunió con el canciller alemán. Exitosa. ¿Cuál es el viaje cuál es el mensaje que da el gobierno en un foro minero, donde un ministro sale a decir, vamos a repensar, a retomar el tema de Tía María, y luego sale otro ministro como Tarola a decir, no, eso no lo vamos a tocar, si es el propio gobierno contra el gobierno? Esos mensajes que se dan a nivel internacional a los inversionistas también salen de forma negativa desde el propio gobierno,
no solamente del sector político que quiere nuevas elecciones o que quiere otra constitución, es el propio gobierno que se dinamita a sí mismo. Ese es un buen punto porque lo que estamos buscando también es que exista consistencia y que exista claridad en los mensajes. No puede haber contradicciones al interior del gobierno. Hay que poner orden en ese sentido, porque es muy importante que se tenga claro un norte común, algo que esté definido y no que se esté cambiando día a día. Entonces, en ese punto coincidimos. En el tema de las visitas en el extranjero, nuevamente, hay necesidad de hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? La presidencia de la República es una institución respetada en cualquier parte del mundo, igual que el ministro de Economía, igual que el presidente del Banco Central o cualquier otro ministro de Perú que viaje al extranjero. No solo los medios de comunicación, sino las principales instituciones de los países que se visitan y también el sector privado van a estar escuchando. Sin embargo, ¿qué es lo que se dice en cada reunión? ¿Qué es lo que se hace? Es también responsabilidad exclusiva de cada funcionario que representa al Estado peruano. Sin embargo, sí se tiene que hacer ese tipo de viaje, sí se tiene que tener presencia, porque durante los últimos meses, en particular inicio de año, las noticias negativas de Perú nos golpearon durísimo en el tema de las expectativas. Este tipo de viajes permiten generar más tranquilidad y expectativas positivas respecto de nuestra economía. Perú, en el largo plazo, es una economía con mucho potencial de crecimiento y que no deberíamos tener, digamos, problemas estructurales serios que nos afecten negativamente. Estamos bien posicionados en los próximos 10, 20, 30 años porque tenemos muchos materiales mineros, o sea, productos mineros, recursos mineros, tenemos pesca, tenemos todo el tema forestal, biodiversidad. Es un país que se va a beneficiar de esta transformación de cambio climático que se está viniendo en los próximos años. ¿Esto qué significa? Que no solamente los chinos van a comprar compañías peruanas, lo van a hacer los europeos, lo van a hacer los americanos. Entonces hay que revalorar los activos en general peruanos. Sin embargo, hay que hacerlo de una manera correcta y visitando los lugares correctos. Ahora que Perú es presidente de la Alianza del Pacífico y va a hacerlo de APEC, con toda razón y con derecho propio, tiene que salir al mundo, vender y promocionar nuestro país como un destino de inversión, pero a la vez es importante que el gobierno a la interna haga bien su trabajo, para no solamente tener gente o funcionarios muy competentes, sino obviamente para tener un discurso que sea admirable, atractivo, pero consistente. Así es. Sí, señor Marvin Escudero. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen fin de semana. Muchísimas gracias. Ha sido Marvin Escudero, economista de la Pacifico Business School, conversando con nosotros. Solamente un ratito chiquitito, 30 segundos, regálame, por favor, José. Cuestionamos el viaje de la presidenta Boluarte porque no se muestran resultados. ¿Con quiénes se reunió en Italia? ¿Con qué empresarios? ¿Con qué empresa? ¿Con qué gremio? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿En Alemania? ¿Con quién? No hay nombres. Yo reviso información oficial de Chile y se menciona en la página oficial del gobierno de Chile que Boric en julio se reunió con empresarios de Francia y de otras partes de Europa. Y se menciona con quiénes se reunió y para quiénes se reunió. Diferencia de mensajes y de contextos de países.